A continuación, Jeff Adams con el tema Cambio de mente. Bueno, estuvimos hablando de la necesidad que algunos de nosotros tenemos para un cambio de mentalidad, lo que es trazar un camino hacia el dominio mental, emocional y espiritual. Y hablando de la transparencia, la vulnerabilidad, espero que hemos aprendido que no hay vergüenza en pedir ayuda. Y entender que normalmente Dios usa personas como nosotros, amigos, vecinos, pastores, personas como uno, para cumplir y pulir su obra en nosotros. Y que ser transparente es vivir la vida que Dios diseñó únicamente para mí. Somos únicos. ¿Quién eres? ¿Por qué estás aquí en este planeta? ¿Cuál es el propósito de Dios? Tengo un yerno en Costa Rica, un tipo increíble. En los 35, 36 años le nombraron uno de 4 directores de una gran multinacional en Costa Rica. Además es un músico a nivel mundial. Ha hecho giras mundiales con algunos de los artistas cristianos más destacados en el mundo de la música cristiana. Es un gran surfeador, o sea, es un tipo que tiene de todo. Y una vez estaban visitándonos en la Navidad y le dije, oye, ¿por qué naciste? ¿Cuál es tu propósito? Y me dijo la buena respuesta cristiana, cultural. Bueno, mi propósito es glorificar a Dios y compartir mi fe. Excelente, le dije. Tú y cada otro creyente en estos 2000 años. Pero si la Biblia dice que todos tenemos un propósito específico, que algunos son ojos y otros manos y otros pies, y tú eres esta persona tan talentoso, tan exitoso, ¿y por qué naciste? Y por primera vez quedó callado. Quiero compartir de nuevo palabras de Pablo, Filipenses esta vez. Filipenses capítulo 4, versículo 4. Regocíjense en el Señor siempre. Otra vez lo digo. Regocíjense. Su amabilidad sea conocida por todos los hombres. El Señor está cerca. Por nada estén afanosos. Más bien presten sus peticiones delante de Dios en toda oración y ruego con acción de gracias. Y la paz de Dios. La paz de Dios que sobrepasa todo entendimiento, guardará sus corazones, su vida emocional y sus mentes, sus vidas mentales en Cristo Jesús. En cuanto a lo demás, hermanos, todo lo que es verdadero, todo lo honorable, todo lo justo, todo lo puro, todo lo amable, todo lo que es de buen nombre, si hay virtud alguna, si hay algo que merece alabanza, en esto piensen. Lo que aprendieron, recibieron, oyeron y vieron, porque es transparente en mí, esto hagan. Y el Dios de paz estará con ustedes. Ciertas implicaciones hay para nosotros. Regocijarnos es un mandato, no es una opción. Y lo repite 2 veces Pablo.
Y no preocuparnos también porque Dios es un Dios de paz. Y Pablo dice que cuando nosotros tenemos este cambio de mentalidad, Dios nos dará estabilidad emocional, estabilidad mental y espiritual. Y si esta mentalidad que Pablo describe no es la realidad de tu mentalidad, entonces tú necesitas un cambio de mentalidad. Porque Dios no quiere que sus hijos vivan siempre preocupados, frustrados, enojados, deprimidos. Eso no es la voluntad de Dios para tu vida. Al contrario, tenemos un mandato para tener un cambio de mentalidad. Noten, por favor, que no es mala gramática en español, pero noten allí en versículo 7 que Dios guardará sus corazones. No dice tu corazón. Y sus mentes, plural, no tu mente. Y si te fijas bien, casi cada vez en el Nuevo Testamento, cuando se habla de lo que nosotros como creyentes hemos de hacer y ser, son verbos plurales. Casi siempre. Pocas veces en el Nuevo Testamento hay mandatos al individuo. Te doy la tarea de buscar algunos, no son muchos. Y a veces tienes que buscar en el griego para asegurar del tiempo del verbo, pero casi siempre son verbos plurales. ¿Por qué? Por lo que dije. Hemos de ser transparentes, vulnerables, porque no podemos crecer sin otras personas. Y yo creo en lo personal, no sé, aquí en Honduras, pero en el país en donde vivo, hay tantos pastores que tienen problemas, que están saliendo del ministerio por fracasos morales, por eso, por el otro. Pero cuando uno está en aquella posición en donde tiene que tener la máscara, la caída está cerca. Porque esto no se puede mantener, no es sostenible. No es sostenible. Y es imposible crecer como Dios quiere que crezcas si no quieres abrir tu vida para que otras personas entren. Yo veo mi propia vida. Nunca me he considerado un tipo arrogante, ni orgulloso, ni nada del estilo, pero sí cerrado, tímido, muy introvertido yo. Me cuesta abrir. No es que quiero engañar, no es eso, no sé, es un problema. Y necesito crecer. Y he estado creciendo. Y eso es lo que quiero compartir. Santiago, capítulo 5, versículo 13. ¿Está afligido alguno entre ustedes? Que ore. ¿Está alguno alegre? Que cante salmos. ¿Está enfermo? Ahora, esta palabra literalmente quiere decir si alguien falta fuerza. Cuando escuchamos esta palabra de inmediato pensamos en enfermedad física. También. Si alguien está enfermo físicamente, pero literalmente alguien falta fuerzas físicas, mentales, emocionales, espirituales. De esto se trata. Que llame a los ancianos. Llamar al pastor fulano. Puede ser. Pero en el contexto en que Santiago está escribiendo, a lo mejor una de las cartas más tempranas, no existían pastores profesionales como los conocemos hoy en día, sino ancianos, quería decir algunas personas en la iglesia que tienen más tiempo en el camino. Los que son ejemplos para nosotros, los que nos pueden ser mentores,
que llame a los ancianos, plural, no singular, plural, y que oren por él, ungiéndole con aceite en el nombre del Señor. En aquel entonces el aceite era como la medicina para cualquier cosa, lo mejor de la ciencia médica. Pero en el nombre del Señor. ¿Por qué? Porque Él va a decir que es la oración, es Dios que nos sana, pero aprovechando de lo mejor de la medicina, de la ciencia. Y la oración de fe dará salud al enfermo y el Señor lo levantará. Y si acaso ha cometido pecados, le serán perdonados, porque no todo problema es a causa del pecado. Algunos sí, hay un remedio, pero no todos. Por tanto, versículo 16, confiésense unos a otros sus pecados, transparencia, vulnerabilidad. Y oren unos por otros de manera que sean sanados. Y aquí no estamos hablando de algo formal. Las iglesias en aquel entonces eran iglesias en casas, muy informal. Llamen a aquellos que tienen más tiempo en la fe y todos vamos a orar y vamos a ver lo que Dios va a hacer. De manera que sean sanados. La ferviente oración del justo, obrando eficazmente, puede mucho. Elías era un hombre sujeto a pasiones igual que nosotros, transparencia y vulnerabilidad. Para nosotros, Elías es un superhéroe. Es cierto, Dios lo usó de gran manera, pero es un hombre de pasiones iguales. Un ser humano como cualquiera de nosotros. ¿Qué puedo hacer para experimentar este cambio de mentalidad? Lo que les voy a decir no son 5 pasos sencillos para... Podríamos hacer una lista de muchas cosas seguramente, pero yo solamente puedo compartir lo que he experimentado. Lo que sé es bíblico. Y lo que podría recomendarte para tener este cambio de mentalidad es aprender una vez por todo que está bien no estar bien. Lo voy a repetir. Está bien no estar bien. Siempre y cuando no quieres usar esto como excusa, no quieres quedarte ahí, siempre y cuando puedes ver que algo no está bien y por la gracia de Dios y por su transparencia, tu vulnerabilidad para orar con otros hermanos en tu congregación, en tu círculo de amistades y todo esto, vas a confiar que Dios te va a sanar totalmente de lo que sea esta falta de fuerza. Está bien no estar bien. Y por eso Filipenses 4, nuevo enfoque. Después de tantos años, he tenido que aprender una nueva mentalidad. Y es pedir ayuda. Le conté lo que me pasó hace 15 años en esta semana de terapia en grupo. Y no sabía en aquel entonces, pero fue el comienzo de un peregrinaje largo. Hace, unos 6 años, 7 años, yo soy el presidente de la junta de una misión que trabajamos con como 700 obreros en los países de acceso limitado, en donde la gente menos alcanzada, muchas veces en el Medio Oriente, norte de África, Asia, lugares así. Y siempre estamos enviando misioneros a estos lugares. Es muy, muy, muy peligroso. Y uno no puede entrar así nomás como fulano el misionero con su perrito, con sus 2 hijos y con su señora. Tiene que entrar de otra forma. Y como junta directiva, cada año tenemos un tema de aprendizaje. Y hace algunos años escogimos el tema de cómo analizar el riesgo. Entonces alguien me miró a mí y me dijeron, oye, que tú has estado en los 2 lados de la moneda. Tú has vivido esto en carne propia,
Tú has sufrido, tú has estado muchos años bajo amenaza de muerte y aún fuera de eso has trabajado en lugares tan increíbles en este mundo. Ni puedo decirles algunas cosas que he hecho después de tener esta experiencia, pero he entrado en lugares donde uno no debe entrar. Y por el otro lado, como pastor, estás enviando miembros de tu congregación a estos lugares. Entonces cada año escogemos un experto para enseñarnos sobre el tema. ¿Por qué no quieres ser nuestro experto interno este año? Y dije, bueno, no me siento como experto, pero con mucho gusto puedo compartir lo que he experimentado, posiblemente ofrecer algunos pensamientos. Y un par de meses después me senté un día para escribir mis pensamientos, organizarlos. ¿Y te acuerdas de lo que pasó en esta conferencia, esta semana de terapia en grupo? De inmediato estoy llorando sin poder controlarme. Que eso nunca me pasa. Y digo, Dios, ¿qué sucede? ¿Qué sucede? Entonces lo hice a un lado y dije, bueno, voy a descansar un tiempo, en un par de semanas voy a intentarlo de nuevo. Un par de semanas después me senté otra vez, comencé a escribir lo mismo. Señor, ayúdame a entender esto. 2 semanas después, lo mismo. Un día estaba en mi carro escuchando el radio y alguien dijo, TPT, trastorno por estrés postraumático. Y dije, ni entiendo lo que es, pero estoy casi seguro que es lo que tengo. Entonces fui a la casa para hablar con mi señora. Eso es tan tonto. Comenzamos a hablar. Y llegamos a reconocer que en más de 35 años, ni una vez no habíamos hablado entre nos de lo que nos había pasado. Nada. Ni con nuestras hijas. Vimos cosas que ni les puedo describir. Experimentamos cosas. Y aquel día que luchando con el Espíritu Santo regresamos a Kansas City desde San Salvador, no queriendo, resistiendo, pero tan convencidos de que Dios estaba en todo esto, orando para llegar al aeropuerto sin morir, literalmente. Y llegamos a Kansas City, nos recogen en el aeropuerto, nos llevan a un hotel para pasarlo mientras buscábamos casa. Y el día siguiente me levanto y voy a la oficina. No había nadie con quien hablar, compartir. ¿Quién me va a entender? ¿Quién me va a entender? Eso hace 35 años cuando era pecado hablar con consejero o con psicólogo o algo así, ¿no? Eso sí es hablar con el diablo, hombre, ¿no? ¿Entiendes? Y no había con quién hablar. Y durante más de 35 años no hablamos de esto. Bueno, yo no soy psicólogo, menos terapeuta, pero puedo decirles que esta condición no es saludable. No hablar entre esposos de la experiencia más intensa de sus vidas que duró más de 8 años, día y noche. ¿Qué hice? ¿Qué prometí a aquel en California? Yo dije, necesitamos ayuda.
necesitamos ayuda. Y fuimos para hablar primero con uno de los pastores de la iglesia, que su especialidad es trabajar en ciertas prácticas de consejería y terapia. Y él nos administró primeros auxilios, lo hizo muy bien. Y fue algo, después de tantos años, fue tan difícil revivir todo esto y sacarlo de esos lugares oscuros dentro de nosotros. Y luego de pasar un tiempo con él, encontramos un señor, un terapeuta que les digo que hasta el día de hoy le estamos visitando. Y él, también creyente, ha sido tan fiel en ayudarnos a entender lo que habíamos experimentado. Y eso fue quitar el velo de los ojos para ver cosas en la Biblia y para entender cosas acerca de nuestro Dios. ¿Qué tienes que decir? ¿Qué tienes que decir? Gracias. Al menos 5 de ustedes quieren ayuda. Qué fantástico. No, yo sé que, sí. Hay cierta vergüenza y todo eso, pero es falso todo esto. La otra cosa que puedes hacer es buscar espacios seguros. Porque este psicólogo que nos ha ayudado tanto no es el único. No es el único. Hace 15 años yo formé un grupo de 5 de nosotros. Yo y 4 amigos. Se llama mi equipo de vida. Nos reunimos cada jueves, menos hoy, obvio. Cada jueves a las 7:30 de la mañana en el mismo lugar, el mismo restaurante para desayunar juntos. ¿Es un estudio bíblico? No, aunque de vez en cuando hablamos de la Biblia. ¿Es una reunión de oración? No, aunque oramos unos por los otros. Entonces es un grupo pequeño. No. ¿Es un grupo para rendir cuentas? No. Es un grupo para hacer la vida juntos. Todos somos creyentes, ni somos de la misma iglesia, pero son amigos de muchos años. Y tenemos una confianza total. Yo sé que si yo matara a alguien, que Dios lo prohíba, ¿verdad? No me enojes. Pero si yo matara a alguien, ellos estarían allí por mí. No de acuerdo con mi pecado, llevándome ellos mismos a la policía, pero no dejándome, porque están por mí. Y en estos 15 años hemos vivido juntos toda clase de crisis que puedes imaginar. Un día estamos hablando de los negocios de fulano. La próxima semana, Sutano tiene preguntas en cuanto a cómo relacionarse mejor con su esposa. De vez en cuando estamos hablando de filosofía, estamos hablando de la Biblia, estamos hablando de esto, que lo otro, estamos haciendo vida juntos. Y en cada momento de este peregrinaje mío, he sentido el apoyo tangible de estos amigos. Si no tienes 3 o 4 amigos así, estás en una pobreza mental, emocional y espiritual. ¿Quiénes son? ¿Dónde viven? ¿Cuáles son sus nombres? No tienes que hacer lo mismo que hago, pero digo que sin estas personas, es una cosa que aprendí de Claudia Townsend en aquella semana.
Ellos decían, nosotros antes estuvimos trabajando en los hospitales y con buenos métodos, el Señor nos daba mucho fruto, pero pensamos si trabajamos con líderes podemos influir más. Y dijeron, hemos trabajado con líderes, empresarios de la política, de la educación, de la iglesia, y dijeron que hasta ahora no hemos encontrado ni un líder exitoso sobre muchos años que no tiene este equipo de amigos cercanos. Lugares seguros. Un lugar seguro, la oración. ¿Cuántos de ustedes han sufrido lo que sufro yo, que a veces tus oraciones parecen más textos? Oye, Dios, necesito esto, emoji. Te amo. Y la vida de oración es más como una serie de textos. ¿Qué tal tener una relación verdadera? Hace tiempo nuestro pastor enseñó algo que yo había entendido hace años, pero nunca había seguido adelante porque no tenía la madurez. Yo estaba sufriendo de TPT. Y él decía que qué interesante que en la historia los creyentes han usado su imaginación para crear un refugio con Dios. Escuchen las palabras del salmista, el Salmo 61, versículo 1 al 4. Escucha, oh Dios, mi clamor, atiende a mi oración. Desde el extremo de la tierra clamaré a ti cuando mi oración desmaye. Llévame a la roca que es más alta que yo, porque tú me has sido refugio y torre fortificada delante del enemigo. Que yo habite en tu tabernáculo para siempre y me refugie al amparo de tus alas. Él no está hablando literalmente. Él no está hablando de un castillo real. En este caso no está hablando del tabernáculo físico. Está hablando del lugar en donde él se reunía con Dios. Es un lugar que puedes entrar en un segundo, en cualquier lugar geográfico. Leyendo los salmos con esta mentalidad es impresionante. ¿Cuántas veces ves esta imaginación, esta creatividad del salmista? Y entonces yo tomé varias preguntas y en mi diario pasé varios días escribiendo respuestas. No hay respuestas correctas, es muy personal. Estas son las preguntas. Y la idea es que voy por una puerta para reunirme con Dios. ¿Qué harías? Alguien dice, esta puerta, al otro lado está Dios, ¿quieres entrar? ¡Oh! Estás para pasar por una puerta, para reunirte con Dios. Pregunta, ¿cómo me siento en este momento? ¿Cómo me siento? ¿Ansioso? ¿Temoroso? ¿Alegre pero pensando? ¿Cómo me siento? Dios sabe que vengo. ¿Cómo se siente Dios sabiendo que yo voy a entrar en su presencia? ¿Cómo se siente Él? ¿Cómo me siento yo? ¿Cómo se siente Él? Y veo una puerta, o posiblemente puertas, o ninguna. ¿Cómo son? ¿Cómo es? ¿Cómo se ve esta puerta? Y cuando entro, ¿cómo se ve este lugar en que estamos con Dios? ¿Cómo es? ¿Es como un palacio? ¿Es como una casa en el campo, bien íntimo? ¿Es como en un salón de un hotel? ¿Cómo es? ¿Cómo es el lugar en donde estás con Dios? ¿Cómo se ve en tu imaginación? Y cuando entras y cómo te sientes allí,
¿Dónde está Dios en este cuarto, en este lugar? ¿Dónde está? ¿Y dónde estoy yo? Sentado, de pie, cómodo, temblando. ¿Cómo estoy yo? ¿Y quién habla primero? ¿Tú o Dios? ¿Y qué se dice? Yo comencé a usar mi creatividad para contestar esas preguntas. Y dentro de poco estoy llorando. Porque en mi imaginación, basada en las Escrituras, cuando yo entré en aquel lugar, Dios me estaba esperando. Y estaba muy contento en verme. Y me senté en su presencia, sin ninguna vergüenza. Él calmó mis temores, mis nervios. Y yo me sentí tan seguro. Puedo confesar que antes de llegar aquí esta noche, esta tarde, yo estaba tratando de organizar mis pensamientos porque, como digo, no sabía qué iba a salir. Estaba nervioso porque no es mi estilo normal. Entonces yo visité al Señor. Yo entré en este lugar seguro en mi mente. Y sentí esa paz que sobrepasa todo entendimiento. Y si David y los demás salmistas pueden hablar de esta torre fuerte, de este lugar, la roca más alta y todo esto, ¿no están hablando de una roca física? ¿No están hablando de una cosa fortificada literalmente? Están hablando de su Dios, que los ama y que en la historia siempre los había protegido y que por eso lo hará hoy y mañana. Y finalmente, otra sugerencia es aprender tus emociones. Yo he escuchado muchos maestros de la Biblia enseñar que las emociones no deben controlarme. No, claro que no, pero las emociones, ¿de dónde vienen? Son el don de Dios. ¿Y me vas a decir votar el don que Dios me ha dado? Las emociones no me controlan, pero las emociones me señalan lo que está pasando. Me protegen, me confortan, me desquieten para hacer lo que debo hacer. He tenido que aprender a mi edad cómo me siento. Después de tantos años con PTP, yo recuerdo la primera vez que me reuní con este terapeuta, yo le dije, yo no siento emociones. ¿Qué me pasa? Yo sentí como algunas personas no pueden ver colores. Yo no pude ver emociones. Pero de vez en cuando estaba llorando sin saber por qué. Y no tenía ninguna conciencia de mis emociones. Él me está enseñando ciertas técnicas para decir, ¿y qué es lo que sientes? ¿Y dónde lo sientes en tu cuerpo? Aquí, 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 ¿dónde? ¿Qué pasa? ¿Y esta emoción qué te está diciendo? He aprendido cómo escuchar a mí mismo para relacionarme mejor con aquel que me hizo y me dio esas emociones como un don precioso. ¿Para controlarme? No. Fuera, por favor. No, como regalo. Para que Dios y su Espíritu me estuviera guiando, ayudándome a crecer, madurar y vivir la vida que Él diseñó
específicamente para mí. Estoy apenas comenzando este viaje. Yo espero tener otros años más para servirle al Señor. Pero como les dije, nunca, jamás quiero dejar de crecer. Porque el día en que creo tener todas las respuestas es el día que dejo de ser discípulo de Jesucristo. Y eso es lo que quiero ser hasta el día de mi muerte. Padre Santo, gracias por haberme dado esta oportunidad tan única para mí para compartir mis emociones. Señor, gracias por oír y contestar mi oración, calmar mis nervios, decir a través mío lo que tú quieres decir a esta gente a que amo. Pero tú amas mucho más a esta gente. Señor, si la única cosa que sale de estas 2 sesiones es entender que nos necesitamos unos a los otros para que tú hagas tu obra en nosotros, que así sea la realidad. Y te suplico que podamos juntos sondear una nueva mentalidad para tu gloria, para tu honra, para que la gente sepa, Señor, que sin ti nada podemos hacer. Y así, Señor, tú recibas toda la gloria en nuestra vida. En el nombre de Cristo Jesús nuestro Señor. Amén.